Cuidado con el giro que vimos ayer en los mercados porque pinta feo para el corto plazo y encima Nvidia ayer se destruyó como nunca antes había pasado en la historia de los mercados. Y es que es septiembre y ya avisamos en julio que esto podía pasar porque es el peor mes del año y ha empezado fuerte. Pero no nos despistemos porque justamente entre este mes y el mes de octubre es cuando hay que construir carteras para aprovechar un posible final de año explosivo. El vídeo viene bastante cargadito. Vamos al lío. Muy buenos días, cracks, y arrancamos hoy conociendo la advertencia que ha realizado la SEC a FTX, donde le avisa que no pague a los acreedores utilizando monedas estables u otras criptomonedas. Y es que esta advertencia señala preocupaciones sobre la transparencia y el cumplimiento normativo de tales pagos durante el proceso liquidativo, y por tanto sugieren que utilizar métodos más tradicionales podría ser más adecuado para evitar complicaciones legales. Por lo que viene a decirle que venda todo lo que tenga olor a criptomonedas, lo pase todo a fiat y devuelva a los acreedores todo aquello que toque, pero la moneda de la casa. Veremos cómo acaba todo esto, porque en principio FTX empezará a devolver 16.000 millones de dólares a sus acreedores en este cuarto trimestre de 2024. Y según CoinShares, la semana pasada los activos digitales registraron una salida neta de 305 millones de dólares. Concretamente, Bitcoin registró salidas de 319 millones de dólares y Ethereum salidas de 5,7 millones. Y como parte positiva, Solana tuvo entradas de 7,6 millones la semana pasada. Y te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo, dale al like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita aquí abajo para estar al día cuando suba nuevo contenido. Y ayer martes fue el primer día laboral en Estados Unidos. Y atención porque vimos fuertes salidas en los ETF de Bitcoin al contado y no veíamos tantas salidas desde el 1 de mayo. Y aquí ayer no se salvó nadie y prácticamente a excepción de BlackRock y alguno más, todo el mundo estuvo vendiendo, sobre todo Fidelity con 162 millones. Y en segundo puesto el de siempre, Grayscale con una salida de 50 millones. Pasando a los ETF de Ethereum al contado, tampoco mejora mucho la cosa porque vimos tímidas compras por parte de Fidelity y fuertes ventas de Grayscale, tumbando la jornada de ayer y también realizando fuertes ventas que no se veían, en este caso, desde principios de agosto. Como noticia positiva, el MicroStrategy japonés se ha asociado con SBI, que es un importante grupo financiero japonés, para así mejorar la custodia y el comercio de Bitcoin. Y esta colaboración busca fortalecer las capacidades de custodia de Bitcoin y proporcionar servicios de trading más avanzados en Japón. Por lo que atención, porque parece que se están poniendo más y más las pilas en Japón, y a ver si estarán valorando salir del pozo de deuda que tienen allí, agarrándose a Bitcoin, porque quizás es la única opción que les queda. Pero mientras unos se asocian y crecen, hay otros que parece que no lo están pasando muy bien. Y es que este mes de agosto que dejamos atrás no ha sido muy bueno para los mineros, porque sus ingresos alcanzaron su nivel más bajo de todo el año, marcando el mes más flojo desde septiembre de 2023. Y es que la caída en los ingresos se debe sobre todo a la combinación de una mayor dificultad de minería, a una reducción en las recompensas por bloque tras el último halving y a un descenso en el precio de Bitcoin, y esto está afectando negativamente a la rentabilidad de las operaciones mineras. De hecho, luego en la sección de análisis técnico comentaré algo que tiene que ver con estos señores y las últimas bajadas de Bitcoin. Y atención con esto porque BlackRock y Franklin Templeton están llevando a cabo pruebas para las monedas digitales de los bancos centrales, las conocidas como CBDC. Y estas pruebas buscan evaluar la viabilidad y el impacto de las CBDC en el sistema financiero, mostrando así, por lo que dicen ellos, el creciente interés de grandes instituciones financieras en las tecnologías emergentes de las monedas digitales de los países. Y detrás de estas pruebas hay bancos como HSBC y Standard Chartered. Y los ingresos en este tercer trimestre en la capa 1 de la red de Ethereum se están desplomando. Y es que hay factores que están afectando a esta caída, como son la disminución en las tarifas de transacción con los últimos cambios en el protocolo y también una menor actividad de la red por una caída en la demanda de las transacciones. Pero en cambio, según Token Terminal, los usuarios activos mensuales en las capa 2 y también el número de transacciones diarias se están duplicando desde el mes de marzo de 2024, sobre todo por la reducción de costes en las transacciones. Por lo que parece que a pesar de la disminución del interés que parece que hay en las transacciones o en el movimiento dentro de la red de Ethereum, están pivotando de la capa 1 hacia la capa 2, seguramente por un ahorro mayor de costes que hay en estas. Y en el mes de agosto las tarifas en los protocolos DeFi
que son las finanzas descentralizadas, alcanzaron su nivel más bajo desde principios de año. Y uno de los motivos de esta disminución de las tarifas puede ser una menor actividad en los protocolos DeFi, probablemente debido a la disminución de la demanda de transacciones o a cambios en el mercado de criptomonedas. Y es que fijaros que ya estamos en los mismos niveles que principios de año. Y comentar que Cardano y Algorand están considerando una colaboración para desarrollar soluciones de inteligencia artificial descentralizada. Y esta fusión de ambas tecnologías podría potenciar el avance en este campo, combinando así la capacidad de sus respectivas blockchains para crear una infraestructura robusta y que dé soporte a estas aplicaciones de inteligencia artificial descentralizada. Y este mes os vuelvo a traer esta newsletter que ya le he comentado varias veces por el canal, y esta es Invertir es Vivir. Es la newsletter de mi amigo Gonzalo, y en esta te envía un correo a la semana donde te enseña tips de cómo aprender a invertir, de economía, de gestión de tus finanzas, etc. Y todo esto dándole un toque gracioso, informal y con historias del día a día. Y si la buscáis en Google se llama Invertir es Vivir, o si no, os dejaré aquí abajo en la descripción del vídeo el enlace a la newsletter. Y ahora pasando a la economía, fuertes caídas ayer en los mercados, sobre todo del Nasdaq, empujado por una Nvidia que se pegó una buena leche en la jornada de ayer. Y todo esto se aceleró cuando ayer conocíamos los datos de PMI manufacturas de Estados Unidos, que es un dato importante, pero no tanto como el de servicios, que conoceremos mañana jueves, por lo que mucha atención con este. Pues el manufacturas disminuye por primera vez en 7 meses, y es que las ventas continúan cayendo en medio de informes donde se observa cómo la demanda se está debilitando. Por lo que mal dato de PMI, pero tampoco es para asustarse. Eso sí, parece que siguen las dudas de este aterrizaje suave que tanto habla la Fed. Por lo que mañana será clave el dato de ISM de servicios, que tiene mucho más peso que el de manufacturas. En Europa también conocíamos los PMI y en Alemania el PMI industrial cae al 42,4 en el mes de agosto, por lo que Alemania sigue mal. Y en la zona euro el PMI industrial aparece prácticamente sin cambios respecto al mes de julio, pero este sigue por debajo de 50, por lo que sigue en zona contractiva. Y fijaros con esto porque golpe para Europa, porque ayer conocíamos cómo Turquía, país que forma parte de la OTAN, ha presentado oficialmente su solicitud para entrar a formar parte de los BRICS, por lo que el bloque sigue ganando aliados. Y Turquía, que parece un buen país camaleónico, está entre medio de unos y de otros. Y ahora, pasando a las acciones, que hoy viene bastante cargadita la cosa, empezaremos por Volkswagen, que bajaba más de un 1,20%. Y es que atención, porque el sueño de la electrificación parece que se enfría. Y Volkswagen advierte del posible cierre de plantas en Alemania, porque su presidente comentó que la industria automovilística europea se encuentra en una situación muy exigente y grave, porque el entorno económico se ha vuelto aún más difícil y están entrando nuevos competidores en el mercado europeo, sobre todo fijándose hacia el lado asiático. Y Alemania en particular, como centro de producción, se está quedando cada vez más atrás en términos de competitividad. Y es que cualquier cierre marcaría el primer cierre en Alemania durante los últimos 87 años de historia de la compañía. Y no solo es Volkswagen, porque otros fabricantes de automóviles alemanes y franceses ya han informado que se dirigen hacia una ola disruptiva de cierres de fábricas. Atención con esto de cara a corto plazo. Ahora pasamos a Apple, que ayer bajaba también más de un 2,5%, cuando anunció que va a empezar a utilizar pantallas OLED en todos los iPhones que se lance después de 2025 y por tanto abandona el uso de pantallas de cristal líquido, las que conocemos como LCD. Y este movimiento provocará que Sharp y Japan Display queden apartadas del negocio. Atención si tenéis inversiones en estas empresas. Y como parte positiva, Apple va a comenzar a realizar pedidos a BOE Technology y LG Display para estos paneles OLED para los nuevos iPhone. Y no menos importante, pasamos al plato gordo, porque ayer Nvidia bajaba casi un 10%. Y es que desde 2018 no sufría una caída tan grande como la del día de ayer. Y el jefe de Nvidia, para intentar mantener el hype, anunció que promete chips de inteligencia artificial para cada año, a pesar de los últimos retrasos. Pero es que a la vez que conocíamos esto, vino un golpe por parte de Goldman Sachs, que comenta que los últimos resultados de la compañía, que conocimos precisamente la semana pasada, confirman que estamos cerca de un techo de crecimiento de cara al mediano plazo,
en el sector de los semiconductores. Este comentario cayó como un jarro de agua fría al mercado y seguramente sea el causante de estas caídas de más del 9%. Pero es que si esto no era suficiente, ayer conocíamos que Nvidia ha recibido una citación del Departamento de Justicia por una investigación antimonopolio. Y esto es el paso previo a una denuncia formal por monopolio contra Nvidia. Por lo que mucho cuidado con esto y lo seguiremos de cerca, porque el peso que tiene esta compañía en el Nasdaq es enorme. Y ahora Aftermarket está cayendo un 2,5%, que hay que sumarle a la caída de casi el 10% de ayer. Ahora pasamos a Ubisoft, que también caía más de un 5,5%, y esto hace que alcance ya el nivel más bajo de los últimos 9 años. Pasamos a Boeing, que bajaba casi también un 8% ayer, porque Wells Fargo anuncia que reduce el precio objetivo de 185, atención, a $119 por acción. Ahora pasamos a United States Steel, que ayer bajaba casi un 6%, después de que la vicepresidenta Kamala Harris se opusiera al acuerdo de compra de Nippon por $15.000 millones. Y esto castiga la acción, con fuertes caídas de casi el 6%. Y para dar una nota positiva, vemos a Ferrari, que a pesar de caer un 0,40%, esta alcanza máximos históricos tocando los $450 por acción. Y te comento como siempre que yo para operar todos estos mercados utilizo el broker de Quanfury, que por aquí abajo te dejo el código QR para descargar la aplicación, porque si te das de alta con el código John y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa de hasta $250, aparte de apoyar al canal. Y ahora pasamos a revisar cómo está este Mido Coice al mercado tradicional, que está en 65, pero seguramente no está actualizado, y veamos un recorte fuerte hacia la zona neutral, y atención, no empecemos a entrar en la zona de miedo. Mientras que en criptomonedas seguimos en la zona de miedo, en la zona de 27, porque el sector, en todo su conjunto, no levanta cabeza. Y para hoy miércoles continuamos con esta batería de datos de PMI de servicios y arrancamos el día donde ya hemos conocido datos de PMI, tanto de Japón, que aparece por debajo de la previsión pero igualando el dato anterior, y el de China, que aparece por debajo de la previsión y también por debajo del dato anterior. Malos datos de servicios por la parte asiática. Y hoy conoceremos aquí en Europa datos de servicios de España, de Alemania y de la zona euro. También aparte de esto, tipos de interés en Canadá, donde se espera un recorte de tipos de 25 puntos básicos. Y atentos a la encuesta JOLTS de empleo de Estados Unidos, porque hoy es la encuesta JOLTS, mañana es ADP, empleo privado, y el viernes nóminas no agrícolas, por lo que son 3 datos muy importantes de empleo, junto con los datos que conoceremos mañana de PMI de servicios en Estados Unidos. Por lo que hay que prestar mucha atención a estas próximas 48 horas con estos datos, tanto de PMI y servicios como de empleo. Y ahora, pasando a los gráficos, menudo palo que se llevó ayer los mercados. Y es que conocimos ayer el dato de PMI manufacturas. Y este no fue muy bueno, pero tampoco fue un desastre, por lo que estaremos muy pendientes al dato de mañana jueves del PMI e ISM de servicios en Estados Unidos, porque los datos de ayer de manufacturas señalan contracción y desaceleración en la economía, pero el peso del dato de servicios en la economía es mucho más grande y ese sí que puede hacer temblar los soportes de los mercados. Y es que ayer el SP500 tuvo su mayor caída desde el flash crash de Japón de principios de agosto y se vieron grandes liquidaciones. Es que el SP cayó más de un 2%, el Nasdaq más de un 3%, el Dow Jones más de un 1,5% y el Russell de pequeñas compañías con una caída superior al 3%. Fijaros que a nivel gráfico ya os comenté en el lunes que estamos en zonas muy importantes de confirmación tanto en el SP500 como en el Nasdaq, que justo llegaba a hacer el pullback y a tocar el último bloque importante de la caída, y sobre todo el Russell, que os comenté que estaba justo llegando a un punto determinante y era muy importante ver qué hacían los índices justo en ese punto. Pues el precio se frenó, y no solo esto, sino que ayer vimos fuerte corrección, fuertes caídas, por lo que el mes empieza calentito. Y Nvidia ayer fue el gran lastre del mercado con una caída de casi el 10%, y esto, en una acción con el peso de Nvidia, es muchísimo. Y es que es la mayor caída de la compañía desde el pasado mes de abril, y solo ayer perdió $280.000 millones en capitalización bursátil, y es la mayor pérdida de capitalización en un día en la historia de los mercados. Por lo que menuda salida de capital, menuda tomada de profits que se vieron ayer. Y el resto de las 7 magníficas tampoco estuvieron para tirar cohetes.
Por lo que a modo de resumen, acordaros en el vídeo del lunes que ya os comenté que este giro en V que estamos viendo en los mercados estaba empujado arriba por la recompra de acciones y por el pequeño inversor. Y mirando la profundidad del mercado, todo apuntaba que estaban siendo usados por los grandes para deshacer posiciones. Por ello, no me fiaba ni un pelo de este giro en V. Y encima, a nivel técnico, estábamos en zonas muy importantes para el corto plazo. Aparte de esto, estamos viendo cierta rotación de la parte tecnológica a sector defensivo y monetario. Aquello que precisamente os expliqué a mediados finales de julio que era muy posible que pasara en el mercado, porque es la rotación típica de esta época para hacer caja antes del rally de final de año. Por tanto, lo que toca ahora es aguantar estas caídas, preparar puntos de compra tácticos en activos que tengamos en el radar, a la espera de la mejora de cara al mes de octubre. Por lo que para esta semana será muy clave el dato de ISM de servicios de mañana y los datos de empleo semanal y sobre todo las nóminas no agrícolas de este viernes. Y es que si viéramos un enfriamiento del empleo y a esto le juntamos malos datos de ISM, esto podría empujar a la Fed a recortar 50 puntos básicos y el mercado le empezarían a entrar las dudas si realmente el aterrizaje será tan suave como indica la Fed. Por lo que estaremos muy pendientes hoy a la apertura del mercado porque de momento los pre-market vienen rojos, tanto en Estados Unidos como por la parte europea. Y es que el Nikkei japonés ahora mismo está con fuertes caídas. China no levanta cabeza y Europa, siendo un calco de lo que hace Estados Unidos, seguramente continúe con estos reajustes y más aún después de las malas noticias que nos llegan desde el sector automóvil europeo. Ahora pasando a Bitcoin, este tampoco está al margen de estas caídas que estamos viendo en los mercados tradicionales. Pero fijaros dónde está parando y qué es lo que está haciendo. Pero antes, os quería comentar estos gráficos que tengo por aquí. Porque como he comentado antes en la sección de noticias, los ingresos de los mineros están de capa caída. Es el nivel más bajo de todo 2024. Y es que la combinación de un aumento en la dificultad de la minería, la reducción de las recompensas en este último halving y una disminución en los precios de Bitcoin no están ayudando para nada a los mineros. Y esto lo que hace es que los mineros tengan que sacar profit de algún lado para hacer frente a los gastos. Y es que no nos olvidemos que los mineros son empresas y como tal les tienen que salir los números a final de mes. Pues estos, este pasado fin de semana, vendieron más de 2.600 bitcoins, por lo que es otra variable de presión bajista para el activo. Pero por suerte no todo es negativo, y es que según Santiment, mientras los pequeños inversores están entrando en pánico y están vendiendo, los grandes están ocupados comprando Bitcoin. Y es que solo en el mes de agosto, más de 283 billeteras superaron el umbral de los 100 Bitcoins. Y es que actualmente hay 16.120 monederos con más de 100 Bitcoins, lo que supone un nuevo récord de los últimos 17 meses. Y el número de direcciones con al menos 10 Bitcoins también está aumentando, por lo que parece que hay gente que sigue comprando, y bastante. A nivel de gráfico, ya os comenté otro día que era muy importante ver qué hacía el precio y que aguantara sobre todo la zona comprendida entre los 54.000 y 56.000. Y es que la última estructura, el último bastión que nos queda para no tener que visitar la parte de mínimos. Y justamente ahora, con esta caída del mercado, hemos realizado una limpieza de los mínimos de los 56.000 y rozado, y en algunos brokers sí que se ha tocado, el bloque que fue el encargado de empujar el precio hacia la zona de los 65.000. Es el último bloque que nos queda antes de visitar los mínimos de 49.000. De ahí la importancia de que el precio aguante justamente esta zona de entre 56.000 y 54.000. Por tanto, el análisis es igual que el del lunes. Sigo muy pendiente de ver que no me pierda esta zona y a la mínima que vea una entrada de momentum o rotura estructural, podríamos pensar que el precio está empezando a girar de cara a corto plazo, porque seguimos en la parte media de todo este rango bajista, que es la parte que funciona como imán y atrae el precio a la zona central de equilibrio, y de momento está dibujando y trabajando igual que las otras fases bajistas, por lo que a nivel técnico de momento no pinta muy bien, pero sí que hay algo que puede dar algo de esperanzas de cara al corto plazo, y es que fijaros cómo está nuestra amiga la liquidez de los balances, y de momento, porque esto hay que esperar a ver cómo cierra la semana, de momento está en verde y recuperando parte de la salida de liquidez de la semana pasada. Si viéramos un fuerte repunte, esto podría ayudar mucho a que Bitcoin aguantara esos niveles y empezará a aumentar bastante las probabilidades de romper estructuras y entonces entrada de momentum y cambiar por completo el escenario para atacar la parte alta. Por su parte, Ethereum sigue algo más débil que Bitcoin y acordaros que no pudo romper el soporte y que ahora era resistencia que perdimos en los 2800. Y de momento la estructura
visto, si os fijáis aquí en gráfico diario, no pinta bastante bien. Perdiendo estructuras internas, encima lo hace con momentum. Y al igual que Bitcoin, la zona importante que no debería de perder es justamente los 2300, que ha tocado al PIB hace prácticamente unas horas. Y nos fijaremos por si acaso Ethereum no adelanta el movimiento de Bitcoin. Y si Ethereum perdiera estos niveles, la probabilidad de atacar los 2100 es muy alta. Y señalaría que el sector cripto, tanto por la parte de los ETF como hemos visto antes, como por la parte de gráfico y on-chain, de momento no está acabando de empujar para hacer salir el precio de la parte baja. Ahora pasando a las altcoins, empezaremos por Near, porque Libre, que es una empresa de tokenización, llega a la blockchain de Near. Y Near anuncia que va a permitir a los usuarios de varias cadenas de bloques poder realizar transacciones con la selección de fondos de crédito y de cobertura tokenizados de Libre. Es buena noticia a nivel fundamental para el proyecto, pero es que a nivel gráfico, de momento, no está para tirar cohetes, porque estamos viendo que de momento la estructura es bajista. No hemos roto ninguna directriz ni estructura en precio, por tanto, seguimos a la espera de ver qué zonas nos deja y cómo trabajarlos. Pero sí que es cierto que si os fijáis en gráfico semanal, al igual que rechazamos toda esta zona que funcionó como soporte de resistencia en el pasado, ahora también estamos muy cerca de la zona de 273, que es la zona que funcionó también muy bien como apoyo para empujar hacia arriba a la zona de 9. Por tanto, si el precio llegara a esta zona de 3, se podría valorar bajar a time frames inferiores de horas para fijarnos en algún patrón para quizás iniciar un starter, una lanzada de primeras posiciones de cara a atacar niveles superiores en este proyecto. Ahora pasamos a Toncoin, y es que Gem Wallet ha sido lanzado y se convierte en el primer monedero en Telegram totalmente descentralizado sobre la solución de capa 2 Gem en la blockchain de Toncoin. Esto por lo que respecta a la parte fundamental, porque a nivel técnico también acordaros que con la detención del CEO de Telegram eso no ayudó nada y empujó el precio abajo. Y justo ahora estamos en una zona bastante clave y delicada que no debería de perder, que es la zona que justamente está ahora de 4.50, 4.70, que es la última zona de apoyo de soporte de la estructura que nos llevó a la zona de máximos, la zona cercana a 8,5. Por lo que muy pendiente de ver si hay algún rebote con entrada de momentum en esta zona, para entonces plantear construcción de posición de cara a corto plazo. Ahora pasamos a XRP, y es que Ripple anuncia que pronto va a integrar contratos inteligentes compatibles con Ethereum en la XRP Ledger, y así va a poder mejorar su capacidad siendo más compatible con la Ethereum Virtual Machine, y con el objetivo de atraer así también a más desarrolladores y ampliar los casos de uso. También buenas noticias a nivel fundamental y a nivel de precio. Es cierto que no está tan mal como algunas otras monedas, porque está apoyando y aguantando esta parte central, que a nivel de semanal funciona muy bien como zona de soporte y resistencia y suele ser rechazada, y justamente está ahora en esa zona apoyando entre el 0.53 y el 0.55. Por lo que muy pendiente si tuviéramos una rotura de la zona de 0.57 de cara a corto plazo. Por su parte, Solana, a nivel fundamental, aquí sí que no tenemos buenas noticias, y es que está registrando los niveles de actividad on-chain más bajos de todo 2024. Y esto sumado a un precio que de momento no levanta cabeza, sigo a la espera de ver si hay algún cambio de entrada de momentum para valorar escenarios alcistas de cara al corto plazo. Y por último, Matic. Atención, porque hoy, justamente hoy, Matic se convertirá en el token Pol. Y este cambio se hace de forma automática, por lo que no habrá que hacer nada. Y esta modificación no solo es un cambio de nombre, porque esto también va a ir acompañado de novedades como una mejora en la funcionalidad, cambios en el nivel de emisión, de staking, de financiación de proyectos y también del valor de la plataforma. Por lo que hoy veremos un cambio en la moneda Matic y pasará a llamarse Pol. A nivel de análisis técnico, fijaros que a nivel de semanal estamos apoyando en este nivel bastante importante y bastante clave en la zona de 0.30, 0.40, por lo que me fijaré si a nivel de diario conseguimos romper alguna estructura interna para empezar a replantear esta construcción de posición de cara al medio plazo, porque a nivel de semanal sí que es cierto que un rebote potencial nos podría llevar a la zona de 1.30. Ahora, pasando a las divisas, hay que seguir con un ojo puesto en lo que hace el yen, porque ya vimos la que lió a principios de agosto. Y más aún después de que el gobernador del Banco de Japón reitera otra vez ayer que el Banco Central va a continuar aumentando las tasas de interés si la economía y los precios se comportan como ellos esperan. Y ya dijeron que esperan un aumento de precios y por tanto habrá que aumentar tipos para luchar y para plantear este escenario que está ocurriendo en Japón. Por lo que mucho ojito con esto. Y ayer, si os fijáis, ya vimos una reacción en el precio, con una caída desde la zona de 147 a la zona de 145. Y prestaremos atención por si esto vuelve a tensionar la parte baja de los 140, 142.
En el caso del eurodólar, estamos de momento dibujando el patrón que comentamos, que es venir a rebalancear la parte baja después de tomar niveles semanales a inicios de esta semana, tanto en el DXY como en eurodólar. Fijaros que a nivel interno, acabamos de tomar un mínimo diario en esta zona del 1.1026, por lo que podríamos ver ahora sí esa reacción que me hace pensar cierta manipulación a mitigar el nivel de 1.11. Para después, con estos datos macro y eventos de esta semana, podríamos ver entonces sí ese desplazamiento hacia la zona baja de 1.10. Por lo que es muy atrevido dibujar un escenario con tanto dato macro a la vista. Pero ahora mismo me atrevería a decir justamente lo que os comenté el lunes, que es manipulación por la parte inferior, preparar escenario y patrón para atacar la parte alta en la zona de 1.11, tomar justamente esta pequeña ineficiencia y ahí, entonces con datos macro, empujar a la zona de 1.10. Esto llevaría a DXY a llevarse esta zona de mínimos y a partir de ahí seguir empujando, recuperando parte de toda la caída que vimos la semana pasada. Y por último, pasando a commodities, una desaceleración en la economía es malo para las materias primas. Y en el caso del mes de septiembre, ha sido el peor mes desde el 2017. Por lo que esto nos podría hacer plantear que por lo menos de cara al corto plazo, dejemos de visitar máximos históricos y vengamos a corregir justamente esta parte baja, por lo menos en la zona de 2450. Quizás no bajamos mucho más a pesar de estos inputs negativos, porque la plata está llegando a su primer bloque de reacción y el oro en esta zona de aquí, ya os marqué el lunes, tiene una zona bastante interesante para rebotar. Pero esto va en contra de su estacionalidad del mes de agosto. Por ello habrá que seguir de cerca y ver una confirmación, o por lo menos construir con algún starter pequeño antes de confirmar el ataque a nuevos máximos históricos. A la vez que el petróleo está ahora mismo absorbiendo toda esta liquidez pendiente que tenía la zona de 70, conforme parece que se va confirmando este posible recorte de la OPEP+, que empujaría el precio abajo a visitar zonas inferiores y quizás estos mínimos que aún tenemos pendientes de mediados de 2023. Y mientras la tensión en Oriente Medio no vaya en escalada, parece que no hay ningún input alcista. Visto cómo está la demanda bajando a nivel mundial, encima la OPEP va a aumentar la producción y de momento, por suerte, no hay aumento de tensión en Oriente Medio. Todo esto son señales que nos deberían empujar el precio del petróleo a visitar posiblemente la zona de $67 para el corto plazo. Perfecto, con esto cerramos el vídeo por hoy. Hay que estar pendientes de ver cómo hoy abre el mercado y más después de las caídas que vimos ayer. Y también de cómo van apareciendo estos datos de empleo y los datos de ISM de servicios, sobre todo mañana jueves, en Estados Unidos. Porque parece que septiembre está empezando fuerte y cumpliendo con su estacionalidad bastante mala. Y por último, recomendaros visitar mi perfil de Instagram, que dejaré aquí abajo en la descripción del vídeo para que podáis conocer un poco más mi trayectoria y mi pasado, cuando aún no podía vivir del trading y tuve que buscarme fuentes alternativas de ingresos. Y alguna de ellas es bastante curiosa. Que vaya muy bien el día, cuidado con nos vemos el viernes, hasta luego.